Bueno, pues mi nombre es Claudia Padilla Leiva, soy residente de segundo año de Medicina Interna en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Y vengo a exponer este caso que vi en mi primer año de residencia y que también pude seguir en planta. Vale, este es un poquito el índice que voy a seguir. Nos encontramos ante una mujer de 26 años que no refiere a alergias medicamentosas, no tiene hábitos tóxicos, es una chica sana y deportista. Trabajaba de auxiliar de veterinaria, pero previamente ya había trabajado como informática. De sus antecedentes personales destaca asma y migraña, y a nivel familiar su padre padecía una colitis ulcerosa y su hermano tenía antecedentes de una tiroiditis de Hashimoto. Viene a urgencia en dos ocasiones en el mes de agosto por una disnea de moderados esfuerzos que se acompañaba de tos y esputos hemostoicos de escasa cuantía. Ella inicialmente no dio importancia, tampoco había tenido fiebre en casa y en ambas ocasiones se le hizo una analítica. En ella los reactantes de fase aguda estaban en rango de normalidad y se le realizó la placa de tórax que vemos aquí en la imagen. La primera vez que viene se le establece el diagnóstico de una crisis asmática y se le pauta inhaladores. Y la segunda vez se le hace el diagnóstico de una neumonía basal derecha y se pauta sedditoreno como tratamiento. Luego la paciente no hace seguimiento ni por su médico de familia ni acude a urgencia. Pero en septiembre acude nuevamente porque esa disnea se ha convertido en una disnea progresiva de mínimos esfuerzos. Además, los esputos hemostoicos los últimos 2 o 3 días previo a consultar se habían hecho de mayor cuantía. Asociado a la clínica, rehistoriando un poco a la paciente, nos contaba unas artralgias generalizadas. Además, contaba un cuadro de astenia que ella realmente lo había achacado a su práctica deportiva habitual y al estrés que tenía en el trabajo. A la exploración, ella estaba hemodinámicamente estable, presentaba cierta taquisnea al habla, pero remitía con el reposo. Y a la ocultación presentaba crepitantes finos telispiratorios en bases y tercios medios bilaterales. El resto de la exploración era anodina. Le realizamos una analítica que en este caso la hemoglobina está en 8,5 y previamente estaba en 13,5 hacía un mes. Los reactantes de fase aguda estaban en rango de normalidad y se realiza la placa de tora que vemos aquí. Contactamos con radiología para realizarle una angiota urgente, en el que vemos opacidades en vídeo deslustrado bilaterales extensas, compatibles con una hemorragia alveolar difusa. Por tanto, nos planteamos aquí el diagnóstico diferencial. Tenemos una paciente con una hemostisis y a la exploración no presenta ni manifestaciones cutáneas, ni endocrinas, ni neurológicas, ni digestivas. A nivel esquelético destaca únicamente las artralgias y a nivel renal no hay deterioro de la función renal, lo cual nos complica un poco el diagnóstico diferencial. Desde urgencia se decide consultar con medicina interna, que valora a la paciente y le solicita una analítica con un perfil autoinmune. Además, le inicia 3 pulsos intravenosos de metilprednisolona y junto a ello una dosis única de ciclofosfamida. Mantenemos a la paciente en el área de observación durante 24 horas y cuando nos aseguramos que está hemodinámicamente estable, cursamos el ingreso a nuestro cargo. Una vez que ella ya llega a planta, finalizamos estos pulsos de corticoides y pautamos prednisona oral a dosis de 30 miligramos día. Después de ello, una buena evolución clínica, se resuelve la disnea, los esputos hemostoicos, desaparecen los infiltrados a nivel radiológico y la paciente empieza a deambular por planta y ella refiere que ya se encuentra bien. A los 5 días del ingreso, los anticuerpos antimembrana basal glomerular resultan positivos a título de 28. El resto de la autoinmunidad es negativa. Con estos resultados contactamos con nefrología, que revisan el caso y nos indican iniciar plasmaféresis en días continuos, únicamente 3 sesiones. Decidimos ponerle un catéter Sheldon y realizar la primera sesión que se lleva a cabo sin incidencia. Sin embargo, a las 18 horas de esta primera sesión, la paciente avisa porque tiene fiebre, tiritonas, hemostisis franca y además inestabilidad hemodinámica. Contactamos con radiología para pruebas de imagen urgente, donde vemos hallazgos sugestivos de una hemorragia alveolar difusa. Dado que la paciente cada vez estaba más inestable, contactamos con UCI, donde realizan la intubación orotraqueal y administran ácido tranexámico y adrenalina. Como el sangrado persistía, se le realizó una videobroncoscopia, donde no se identificaba un punto hemorrágico activo. Aún así, el cuadro era muy refractario, por lo que tuvimos que contactar también con hematología, que indicó aplicar factor 7A recombinante activado, con un control parcial de este episodio agudo, porque la paciente en el momento que empezábamos con la ventilación seguía con un sangrado pulmonar persistente y de saturación. Revisando un poco la literatura, desde UCI decidieron realizar la ventilación mecánica en posición en prono. Y ahora nos planteamos, ¿qué hacemos con la paciente?
Pues después de reunirnos las diferentes especialidades y hablar entre nosotros, decidimos mantener las dos sesiones de plasmaféresis, solo que en vez de hacerlas con una separación de 24 horas, la hicimos con 48 horas de espacio. Y además, después de la segunda sesión, se planteó utilizar rituximab, con el objetivo de inducir la depleción de linfocitos CD20 y frenar la producción de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Posteriormente, se reevalúa con nefrología una vez que se acaba la plasmaferesis, que como la paciente seguía bastante inestable con una regular evolución y además los anticuerpos persistían positivos, indicaron prolongar la plasmaféresis hasta su negativización. En total, recibió 7 ciclos. Después de ello, parece que la paciente presenta una buena evolución clínica, pero a los 5 días los anticuerpos vuelven a resultar positivos, acompañados en este momento con un deterioro de la función renal, presentando una creatinina en 2,40, cuando previamente durante el ingreso había sido normal. Además, a nivel clínico, se manifiesta con anuria. Se contacta con nefrología, que ya estaba siguiendo a la paciente, y decide iniciar plasmaféresis a días alternos, combinarlo con inmunoglobulina intravenosa tras cada ciclo, realizar hemodiálisis nocturna y pautar rituximab cada 15 días. Se revisó también la literatura, ya que para confirmar que la hemodiálisis no eliminaba la inmunoglobulina intravenosa. Aún así, nuestra paciente seguía presentando mucha refractariedad terapéutica, seguía bastante inestable y además las inmunoglobulinas intravenosas no las tuvimos que eliminar por mala tolerancia tras su segunda administración. Entonces aquí fue cuando ya nos planteamos iniciar el eculizumab. Tras iniciarlo y mantener el resto del tratamiento que hemos comentado previamente, la paciente empezó a mejorar progresivamente, lento, pero al final, después de 2 meses, conseguimos que recuperara la diuresis y los anticuerpos. Después de que costase mucho su negativización, pues lo logramos. Y como estaba estable, se procedió al traslado a planta de nefrología. En este momento, esta chica había recibido 20 ciclos de plasmaféresis junto al resto del tratamiento inmunosupresor. Una vez en planta, se interconsultó con rehabilitación, se redujo el tratamiento a ciclofosfamida semanal y corticoterapia y se realizó una biopsia renal donde se objetivaban depósitos lineales de IgG. Se intentó complementar otros estudios de anatomía patológica, pero por un mal procesamiento de la muestra no se pudo completar y no se planteó hacer ninguna otra biopsia porque la chica presentó una pequeña complicación tras la primera. Finalmente, tras 3 meses, se procede al alta y se realiza esta radiografía. Actualmente, la chica está en seguimiento cada 2-3 meses en consultas externas de nefrología. Tras el alta, recibió 6 ciclos de ciclofosfamida en hospital de día cada 3 semanas. Y su tratamiento actual es simvastatina, empagliflozina y candesartán. A nivel de la función renal, sus valores de creatinina actuales son de 1 miligramo de decilitro y el filtrado en 77, y a nivel de su calidad de vida ha recuperado totalmente la calidad de vida que ya tenía previo al ingreso. Por tanto, como ya vemos con este caso, nos encontramos de un síndrome de Goodpasture o una enfermedad de antimembrana basal glomerular. Es una vasculitis autoinmune de pequeños vasos por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que nos produce un daño tanto a nivel renal como pulmonar. La distribución es bimodal. Lo característico, que es lo que vemos en este caso, es que en jóvenes de 20-30 años se suele manifestar normalmente con clínica pulmonar, en lugar de presentarse con la típica que conocemos a nivel renal junto a la pulmonar. A nivel fisiopatológico, está mediado por autoanticuerpos IgG contra el dominio NC1 de la cadena alfa-3 del colágeno 4, produciendo una activación intensa del complemento. La causa más frecuente es la idiopática, aunque también hay casos descritos por daños secundarios, como puede ser por el tabaco, por las infecciones respiratorias o la cocaína. A nivel clínico, más del 90% se manifiesta con glomerulonefritis rápidamente progresiva. Además, el 25-60% con hemorragia alveolar. Hay también una forma típica que cursa de forma indolente, que ocurre en el caso de positividad para los antimembrana basal glomerular y para los anticuerpos ANCA. En este caso solamente eran positivos los antimembrana basal glomerular. El diagnóstico, como hemos visto, se realiza una serología, la biopsia renal, donde veríamos el depósito lineal de IgG, que es patognomónico, y la semiluna difusa, que en nuestro caso no pudimos verlo, y un TAC de tórax. El tratamiento se debe iniciar lo más pronto posible, mediante plasmaféresis, corticoides en pulso seguido de prednisona oral y ciclofosfamida. En el caso refractario, iniciaríamos rituximab o micofenolato, y en casos críticos fulminantes, como ha sido este caso, recurriríamos al eculizumab. El pronóstico, como ya venimos mencionando, dependerá de la creatinina inicial, la necesidad de diálisis y el porcentaje de glomérulos normales,
Mientras más pronto iniciemos el tratamiento, mejor pronóstico tendremos. Por tanto, a modo de conclusión, la enfermedad antimembrana basal glomerular es una vasculitis autoinmune rara pero altamente agresiva, que puede debutar con hemorragia alveolar y o glomerulonefritis rápidamente progresiva. El caso presentado ilustra una forma grave y refractaria, con compromiso pulmonar predominante, en una chica joven que previamente no tenía ningún factor predisponente. Esta evolución clínica fue muy característica porque presentaba muchas recurrencias de la hemorragia alveolar y el desarrollo posterior de la insuficiencia renal. Además, los anticuerpos tardaron mucho tiempo en negativizar, a pesar del tratamiento. El manejo requirió un enfoque multidisciplinario intensivo, incluyendo terapias avanzadas. Finalmente, como hemos visto, la paciente logró recuperar la función pulmonar tanto completa como renal. Y lo más importante fue la intervención precoz que realizamos desde el hospital. Este caso, lo que más me ha llamado a mí la atención y quería también comentar, pues que subraya la necesidad de considerar otras opciones terapéuticas no convencionales en escenarios críticos y que interesa seguir investigando el papel de inhibidores de complemento, como viene a ser el eculizumab en la enfermedad antimembrana basal glomerular refractaria. Y eso es todo, muchas gracias.